Los números complejos. Los números complejos se identifican con la letra C y está definido por los elementos A más BI, tal que el A y el B sean números reales. Al término A se denomina parte real, al término B se le denomina parte imaginaria. Además, todo número complejo de la forma A más BI se denomina forma binomial del número complejo, como también tiene su módulo o norma que se calcula como la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Además, tiene un ángulo de posición que nos va a permitir ubicarlo dentro de su representación gráfica que se realiza en el plano de Argand o plano complejo. En esta imagen se ve la representación de un número complejo de color rojo, que es la flecha que nace desde el origen hasta el extremo, su ángulo de posición, su norma, raíz de a cuadrado más b cuadrado, y la parte real en el eje de las x, el horizontal, y la vertical, la parte imaginaria, que es el término b. Como ejemplo, tenemos al número complejo z igual a 2 más 3i, en donde el 2 es su parte real, 3 su parte imaginaria, raíz de 3 es su norma o módulo y alfa es 56,3 grados. Su representación gráfica en el plano complejo tendríamos 2 en la parte real, 3 en la parte imaginaria y la flecha que nace desde el origen hasta el extremo es el número complejo 2 más 3i de norma raíz de 3, con un ángulo de posición alfa es igual a 56,3 grados. Operaciones aritméticas de los números complejos. Para sumar dos números complejos vamos a agrupar las partes reales con las partes reales y las partes imaginarias con las partes imaginarias. Es decir, que si yo tengo un complejo Z1 más un Z2, la suma es A más C más B más D en la parte imaginaria. Para restar dos números complejos se realizará de la misma manera. Se agruparán las partes reales con las partes reales y las partes imaginarias con las partes imaginarias. Por lo tanto, para restar dos números complejos sería A menos C en su parte real más B menos D en su parte imaginaria. Producto por escalar. Todo número complejo lo vamos a poder multiplicar por un número real de la siguiente manera. K por A más B y actúa la ley distributiva. Por lo tanto me queda K por A más K por B. Un ejemplo, en la parte inferior se encuentran los números complejos 3 más 4i, 5 más 6i y escalar igual a 7. Para sumar dos números complejos, como se dijo anteriormente, vamos a agrupar las partes reales con las partes reales, por lo tanto me da 8, y la parte imaginaria con las partes imaginarias me da 10i. Para restar, vamos a restar las partes reales con las partes reales, es decir, 3 menos 5 me da menos 2, y vamos a restar las partes imaginarias, 4 menos 6i me da menos 3i. Y para multiplicar por un escalar, que en este caso puede ser 7, me quedaría 7 por 3, 21, más 7 por 4, 28. Multiplicación de dos números complejos. Z1 por Z2 se define de la siguiente manera. A por C menos B por D en la parte real, A por D más B por C en la parte imaginaria. Es decir, que la multiplicación de dos números complejos está definida por, en su parte real, A por C menos B por D más, en su parte imaginaria, A por D más B por C i. La división de dos números complejos se define de la siguiente manera. En la parte real, A por C más B por D dividido por C cuadrado más D cuadrado, y en la parte imaginaria, B por C menos A por D dividido por C cuadrado más D cuadrado. En la parte inferior encontramos un ejemplo en el cual nos permite aplicar la fórmula de multiplicación con los números complejos 3 más 4i más, z sub 2, 5 más 6i. Para multiplicar dos números complejos vamos a respetar la regla 3 por 5 menos 4 por 6 más 3 por 6 más 4 por 5. Y, por lo tanto, la multiplicación de dos números complejos sería menos 9 más 38i.
De igual manera, si se solicita dividir dos números complejos, vamos a aplicar la estructura y como respuesta nos estaría dando 39 partido por 61 más 2 partido por 61. Ángulo de posición de un número complejo. Sea el número complejo z igual a más bi, se define el ángulo de posición estándar de un número complejo para el primer cuadrante como alfa es igual a tangente a la menos 1 del valor absoluto de b partido por a. El ángulo de posición es la apertura que existe en la parte real hasta el número complejo, que se representa de color rojo en una flecha. El ángulo de posición estándar se mide a partir del eje de las x, o parte real, y en sentido contrario a las manecillas del reloj. También este ángulo de posición en el primer cuadrante se va a poder ocupar las razones coseno a la menos 1, que viene siendo el valor absoluto de a, partido por la raíz de a cuadrado más b cuadrado, o seno a la menos 1 por el valor absoluto de b, partido por la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Esta es la forma de poder calcular el ángulo de posición en el primer cuadrante para un número complejo.